Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver una primera aproximación al mundo de las funciones. Es probable que las funciones sean la herramienta matemática que más aplicaciones tiene fuera de esta ciencia. De ahí seguramente su importancia. Nosotros en este vídeo solamente vamos a hacer una primera aproximación, como decía, y solamente vamos a centrarnos en el análisis gráfico de estas funciones. El primer paso obligatorio será definir efectivamente qué entendemos por función. Y bueno, es tan sencillo como esto. Una función es una relación entre dos variables. De estas dos variables, ahora luego lo veremos, una hará de variable independiente y la otra de variable dependiente. Y lo que sí que es muy importante es que las funciones solamente pueden asignar a cada valor de la variable independiente 1 como máximo de la variable dependiente. Por ejemplo, en esta función que tenemos aquí, la variable independiente siempre la situaremos en el eje de abscisas, en el eje horizontal, y la variable dependiente en el eje de ordenadas o eje vertical. ¿Cómo podemos saber si eso no es una función? Pues a cada valor, por ejemplo el 4 de la variable independiente, ¿qué valor de la variable dependiente le asigna? Pues en este caso también el 4. ¿Vale? Y a cada uno de los valores situados en este eje horizontal, si vamos a buscar la gráfica, solamente le asigna un valor de la variable dependiente. Otros ejemplos de funciones podrían ser, por ejemplo, esta. Si lo complicamos un poco más, tendremos también esta otra función. Fijaos que aquí ocurre una cosa, y es que la función sería el trazo en color verde. Sería aquí, ¿veis? Aquí y aquí. Y lo que sucede es que hay dos rectas dibujadas aquí en línea discontinua. Estas rectas no forman parte de la función, pero se dibujan porque si veis aquí, si esto siguiera hacia la derecha, la función, la línea de color verde, se va acercando siempre a esa recta, pero nunca la toca. Y eso ocurre aquí a la derecha, también ocurre a la izquierda, y si os fijáis en el 3 hacia abajo hay otra recta de estas, de forma que por la izquierda siempre se va acercando aquí y por la derecha en la parte de arriba. Estas rectas se denominan asíntotas. Luego las veremos con un poquito más de detalle. Otra función, por ejemplo, podría ser esta. Otra podría ser esta. Cuidado! Esta no. Esta no, ¿por qué? Esta no, porque, por ejemplo, para este valor de aquí, de la variable independiente, si os fijáis hacia arriba y hacia abajo, le asignaría dos valores diferentes de la variable dependiente. Por tanto, esta gráfica no corresponde a ninguna función. Por último, un par de ejemplos más. Esta hemos dicho que no. Un par de ejemplos más serían esta de aquí, que veis que está formada por unos cuantos trozos que no están juntos, y esta de aquí, que como veis es una gráfica que parece muy complicada, es muy bonita. Bueno, pues ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empezamos dibujando una función? Lo primero, tenemos que establecer unos ejes coordenados. Van a ser unas rectas, una horizontal, una vertical, por tanto forman un ángulo de 90 grados entre ellas, de forma que vamos a situar en el eje horizontal la variable independiente y la vamos a llamar genéricamente x. En el eje vertical vamos a colocar la variable dependiente y la vamos a llamar de forma genérica y. ¿De acuerdo? Entonces esto nos divide el plano en 4 cuadrantes. El primero sería este, donde tanto los valores de la x como los de la y serían valores positivos. El de su izquierda sería el segundo cuadrante, donde los valores de la variable x son negativos y los de la variable y siguen siendo positivos. El tercer cuadrante se situaría aquí abajo. Ambos
valores son negativos, tanto de la variable independiente como la dependiente. Y el que nos queda, el cuarto cuadrante, pues corresponde a valores de la variable independiente positivos, pero la variable dependiente toma valores negativos aquí. Bien, una vez hecho esto, podemos colocar cualquier par de puntos que, recordemos, tienen esta forma. Siempre el valor de la x va el primero, el segundo valor sería el de la y. Por ejemplo, el punto 3 menos 1 correspondería a el 3 de las x, el menos 1 de la y, y el punto estaría aquí. ¿Vale? De esta forma podemos dibujar muchos puntos y en caso de unirlos nos pueden aparecer gráficas como estas que tenemos aquí. Por ejemplo, esta recta, esta otra función que se llama parábola. Fijaos aquí, por ejemplo, que para el valor de x igual a 4, esta función nos asigna ¿qué valor? Pues el 3 para la y. ¿De acuerdo? Esta función pasa por el punto 4, 3, lo que significa que para el valor de x igual a 4, la función le asigna el valor y igual a 3, solamente 1. ¿De acuerdo? Recordad que las funciones solamente pueden asignar un valor de la y para cada valor de la x. Y otra función diferente sería esta de aquí. Está formada por diferentes trozos de funciones y ahora luego pasaremos a estudiarlos con mayor detalle. Antes de pasar a estudiar los detalles de las gráficas de las funciones, creo necesario detenernos en esta parte. Es decir, antes hemos dicho que las funciones relacionaban variables, que una de las variables hacía de variable dependiente y la otra de variable independiente. Pero cuando tenemos una situación deberíamos decidir cuál es cada una. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con estos ejemplos. Por ejemplo, en la primera situación, precio de la compra de patatas a 0,5 euros el kilo. Si yo compro 7 kilos de patatas, me va a costar 3,5 euros. Si compro 2 kilos, me va a costar 1 euro. En este caso, ¿cuál es la variable dependiente y cuál la independiente? Me parece que lo más sencillo es pensar cuál de las dos variables que tengo depende de la otra. Vale, aquí tendría cantidad de compra, cantidad de kilos de patatas que compro y el precio total de la compra. No siempre es sencillo hacer esta determinación, pero tendría que pensar ahora. Lo que me cuesta mi compra depende de los kilos de patata que compro, o los kilos de patata que compro dependen del precio final. En principio la mejor opción parece la primera, con lo cual en este eje de las X colocaría los kilos de patatas que he comprado, la cantidad, ¿vale? Por tanto, en el eje de las Y, en la variable dependiente, colocaría el precio, ¿vale? La compra, mi compra, depende, el precio de mi compra depende de cuántos kilos de patatas haya comprado. ¿De acuerdo? Así la variable independiente serán los kilos. Puedo comprar los kilos que yo quiera, pero según los que yo compre, pues el precio final será uno o será otro. De la misma manera, en el segundo ejemplo, distancia que recorro según el tiempo, si voy a una velocidad fija de 6 km por hora, bueno, pues aquí el tiempo que voy andando depende de la distancia que recorro, o la distancia que he recorrido depende del tiempo que esté caminando. Parece más lógica la segunda opción aquí, con lo cual el tiempo será la variable independiente. Fijaos que el tiempo suele pasar independientemente de lo que nosotros queramos, de forma que esta suele ser una variable típicamente independiente. ¿Vale? Según el tiempo que yo esté caminando, recorreré una distancia o recorreré otra. Y el tercer ejemplo pues es parecido, la altura a la que me encuentro conforme subo a una montaña. Bueno, pues conforme pasa el tiempo que voy subiendo a la montaña, estaré a una altura o estaré a otra. Aquí la diferencia con el ejemplo anterior es que la forma de aumentar la variable dependiente no es
de forma proporcional, como lo era en el ejemplo en el que voy a una velocidad fija de 6 km por hora. Porque aquí subiendo la montaña, pues habrá trozos que subiré más rápido y habrá trozos que subiré menos rápido. ¿De acuerdo? Pero la idea de las variables dependiente o independiente sí que es la misma. Bien, pues pasamos ya a lo que sería el análisis gráfico de las funciones. En principio esto será, tendremos una gráfica, de una función como esta que tenemos aquí, y nosotros trataremos de analizar todas estas características de esa gráfica. Vamos a verlas una por una. El primer concepto quizás es el menos sencillo, que sería el del dominio. El dominio, como dice aquí, sería el conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente. Es decir, en esta gráfica me fijaría en los valores de la variable independiente, recordad que está en el eje horizontal, y tengo que ver si para estos valores, si voy a buscar la gráfica, la encuentro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí solamente se ve un trozo de parábola, pero realmente la parábola por aquí seguiría, ¿de acuerdo? Esto no está acotado. De forma que todos los valores de la variable independiente tienen imagen a través de esta función. Es decir, en todos los valores estos que he marcado aquí, si vais a buscar la función de forma vertical, la encontráis, siempre. Quizá en estos valores que estáis aquí más alejados, pues nos va a costar más encontrarla, pero como os decía, esto sigue creciendo por allí y la encontraremos al final. Es decir, aquí no hay ningún problema en el dominio. Todos los valores del eje están dentro del dominio. Todos tienen imagen a través de esta función. Vamos a ver otro ejemplo. Podría ser este. En este ejemplo resulta que todos los valores del eje horizontal, si voy a buscar la función, la encuentro, excepto en uno, en este valor de aquí, en el 3, porque tanto si me voy hacia arriba como si me voy hacia abajo, ni hacia arriba ni hacia abajo voy a encontrar la función. Aquí hemos dicho que esa recta se llamaba asíntota, ¿de acuerdo? Y la función nunca toca esa recta. De forma que en el valor de x igual a 3 no voy a encontrar la función y por tanto en el dominio no estaría x igual a 3. Por tanto diré que el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 3. Otro ejemplo podría ser este, pero esto es muy sencillo, ¿no? Porque esta es una recta y al final en la recta pues lo mismo, todos los valores del eje horizontal tienen imagen a través de esa recta en el eje vertical.